Bueno, vamos entonces con lo que sería nuestro tercer tema de este curso, el cual va a ser como una introducción acerca de las metodologías ágiles en sí. En primer lugar, nos habla de sus ventajas. Ya nosotros las estamos planteando desde el punto de vista mayormente de lo que es la mejora de la calidad. Fíjense que se habla de evaluar el estado de crecimiento, transitar a través de lo que es los niveles de madurez de manera progresiva, detectar inconsistencias en los procesos, trazar estrategias de mejora, identificar los factores a mejorar y guiar los programas de mejora. Fíjense que todo esto nos va a permitir aumentar la calidad de nuestros productos de software y de nuestro sistema en general. Aquí tenemos una forma de plantear los 5 niveles de la madurez según el desempeño. Tenemos en primer lugar una donde no hay una aproximación formal, es decir, que no existe ningún tipo de metodología, de estrategia predefinida para enfrentar las diversas situaciones que se presenten, para ejecutar los diversos procesos. En segundo lugar, tendríamos una aproximación reactiva. Ya aquí se cuenta con ciertos planes establecidos para lo que es la gestión de los procesos, pero generalmente se limitan solo al área de trabajo, pudiendo incluso causar efectos negativos al resto de la organización, ya que son planificados y aplicados de manera independiente, solamente para mejorar esa problemática que tiene nuestra área, sin importarnos muchas veces cómo pueda afectar a los demás, dificultando su trabajo, aumentando sus problemas, etcétera. El tercero es una aproximación del sistema formal estable. En este caso, los procedimientos se establecen por común acuerdo. Esto quiere decir que toda la organización se reúne para lo que es decidir cómo se va a actuar respecto a cada situación específica que se tengan que enfrentar. Claro está, siempre va a haber la posibilidad de adaptar alguno que otro detalle dependiendo del caso. Pero lo que se va a buscar en esta ocasión es que haya planes conjuntos que permitan que ninguna de las acciones tomadas perjudique a otros elementos de la empresa. Tenemos el número 4 que sería con énfasis en la mejora continua. Ya allí hemos logrado adaptar la empresa correctamente a lo que es el sistema, se tiene pleno dominio de su funcionamiento, de las capacidades que éste tiene y se está aprovechando en beneficio de sus procesos. En este caso, podríamos decir que la empresa ya es dependiente de ese sistema. Aunque esto tiene como problema que esto podría limitar el crecimiento del negocio. Cuando llegamos al último nivel, prestaciones del mejor de su clase, estamos hablando ya de la mayor madurez posible, donde a través de diferentes análisis podemos demostrar que nosotros somos los mejores prestando el servicio. Además de esto, lo que es la empresa ya no depende realmente del sistema, sino que el sistema se ha ido adaptando a las características particulares de la empresa, logrando con esto ventajas competitivas importantes.
Vean que cuando hablamos del modelo CMMI hay dos maneras de representarlo, una de tipo continua y otra de tipo escalonada. Aquí tenemos los nombres que tienen los diferentes niveles, dependiendo de la representación que estemos usando. Cada uno es equivalente al otro. Inclusive, si pueden ver, la mayoría de los casos tienen el mismo nombre, excepto los dos primeros. Aquí tenemos algunas ideas sobre cada uno de esos niveles. Tenemos los nombres de los niveles y tenemos dos conceptos. Uno, digamos que más cualitativo dentro del cuadro azul, y uno un poquito más objetivo dentro de lo que es la parte de la izquierda. Fíjense que aquí tenemos algunos aspectos positivos del uso de este tipo de modelos de madurez. En primer lugar, nos permite institucionalizar nuestras prácticas, es decir, estandarizar la manera de hacer las cosas. En segundo lugar, sirve como una guía paso a paso para la mejora. En tercer lugar, nos permite pasar del aprendizaje individual al aprendizaje organizacional. En cuarto lugar, cuenta con gran prestigio internacional. Aquí no podemos limitarnos solamente a los aspectos positivos. También tenemos que hacer referencia de que existen ciertos aspectos negativos, donde se destacan, por una parte, que pueden ser demasiado detallados y complicados. Requieren de una inversión económica importante. Pueden ser difíciles de entender para las personas que se van a encargar de su aplicación. Es demasiado grande para ser aplicado a pequeñas organizaciones y pareciera que fue diseñado para su uso en organizaciones ya maduras. Después de esto, hablamos un poco acerca del modelo y la notación de procesos de negocio. Vean que esta es una forma de representar los diferentes procesos del negocio mediante una notación común que resulte comprensible en diferentes ámbitos. Aquí nosotros decimos que el objetivo de este modelo, en primer lugar, es mejorar la agilidad del negocio, conseguir mayor eficiencia y mejorar los niveles de eficiencia. Fíjense que él está conformado por cuatro tipos fundamentales de elementos, que serían los objetos de flujo, los objetos de conexión, los carriles de nado y los artefactos. Aquí tenemos los principales objetos de flujo, los cuales serían los eventos, las actividades y las compuertas. Cuando hablamos de los eventos, existen eventos de inicio, eventos intermedios y eventos de salida. Cuando hablamos, aquí tendríamos algunos ejemplos de ellos. Vamos aquí, esto lo de saltar, esto también. Cuando hablamos de las actividades, estaríamos hablando de tareas, procesos y subprocesos. Cuando hablamos de las compuertas, estaríamos hablando de puertas de enlace, estaríamos hablando de uniones y estaríamos hablando de decisiones. Por otra parte, también podemos hablar de objetos de conexión. Aquí se encuentran las secuencias. Vean que es una flecha llena con la punta también llena. Los mensajes, que es un círculo vacío al principio, una línea punteada y termina en una punta de flecha vacía. Estas secuencias se utilizan dentro de un mismo proceso. Los mensajes se utilizan para mandar información de un proceso a otro.
y las asociaciones se utilizan para agrupar procesos. Aquí tendríamos también los carriles de nado, los cuales se dividen en piscina y carril, que nos sirven para poder organizar nuestros procesos. Dentro de una misma piscina pueden haber diferentes carriles, los cuales van a funcionar como conjuntos de procesos que interactúan entre sí. Por último, tendríamos los artefactos. Allí entrarían los objetos de datos, la agrupación y las anotaciones. Vean que cuando vamos a elegir una metodología de software, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que las metodologías de software no son ni buenas ni malas, sino que hay que buscar la más adecuada para cada caso en particular. No siempre va a ser factible o va a ser correcto aplicar la misma metodología, por lo que debemos estudiar con cuidado cada situación para así poder llevar a la mejor solución posible. Vean que nosotros tenemos varios criterios que podemos utilizar para esta selección. Por ejemplo, aquí estaría el tamaño. Las metodologías ágiles generalmente son más adecuadas para proyectos que tienen menor cantidad de personas. Fíjense que la metodología LSD nos dice que es hasta 10 personas, al igual que la Scrum que tiene hasta 11. La metodología XP trabaja entre 10 y 20 personas. La metodología Crystal va a depender de la cantidad de personas, el color de la metodología. Recuerden que la metodología Crystal trabaja de esa manera. Y la metodología RUC, que ya es de tipo tradicional, al llevar un mayor control formal sobre todos los elementos, puede ser utilizada para proyectos con cualquier cantidad de personas. Aquí tenemos también una clasificación por su nivel de criticidad. Nuevamente, se recomienda el uso de metodologías ágiles solo cuando la criticidad no es alta, ya que recordemos que estas trabajan más rápido, consiguen soluciones más adaptadas, pero también son un poco menos, vamos a decir, menos confiables en cuanto al cuidado de ciertos detalles, los cuales omiten o ajustan demasiado para poder lograr sus objetivos dentro del tiempo planteado. En todo caso, la metodología RUC es útil para proyectos con cualquier nivel de criticidad debido a su alto nivel de formalidad. Definición de criticidad, niveles de criticidad. Aquí tenemos dos ejemplos de lo que sería criterios de selección del software. En primer lugar, recordemos que al igual que cualquier otro formato que planteemos, este es adaptable, digamos que hay que adecuarlo a la solución que queremos nosotros presentar. ¿Qué significa esto? Que cada caso es diferente, cada empresa va a tener criterios diferentes. Entonces nosotros debemos adecuarnos a ver cuáles son los criterios más importantes para el caso y en base a ello poder trabajar. Fíjense, por ejemplo, en este primer caso, los criterios de selección utilizados serían mayor presencia en Internet, mejor documentación, certificado y con capacitación, con entrenamiento, la presencia de comunidades de apoyo, la presencia empresarial, es decir, su uso para lo que es soluciones empresariales, los proyectos de software que se hayan desarrollado con esta metodología.
en base a esa serie de criterios que se consideraron adecuados para este caso en particular. Se analizaron diversas metodologías. Tenemos entre ellas... Ya, espérate. ¡Ay, espérate! Yo lo hago. Cuidado. Listo. Bueno, continuamos entonces. Allí se coloca una escala de puntuación y se estima un valor para cada uno de las metodologías propuestas en base a los criterios establecidos. Luego de esto, nosotros podemos ver varias informaciones interesantes. Por ejemplo, para esta empresa, los criterios más importantes parecen ser el de que sea certificada y con entrenamiento y la existencia de comunidades. Vean que son los que presentan los mayores totales. Por otra parte, podemos ver que nosotros, si hacemos la sumatoria para cada metodología, las dos metodologías con mayor puntaje serían la Scrum y la DSDM, debido a cómo se establecieron los criterios que estamos planteando. Claro está, todo esto debería provenir de un estudio adecuado que nos permita conocer estos detalles de manera correcta. Aquí tenemos otro modelo de criterios de selección. Fíjense que en este caso los criterios son totalmente diferentes a lo anterior. Aquí se habla, en el caso anterior parecían ser mayormente criterios de tipo externo, porque vean que hablan de presencia en internet, de documentación, de certificación y training, hablan de cosas que no tienen que ver directamente con lo que es la metodología, sino con elementos de apoyo. En cambio, en este caso, se basan más en criterios de tipo interno. Hablan de lo que es grado de conocimiento, hablan de lo que es soporte orientado a objetos, adaptable a cambios, basado en casos de uso, etcétera. Vean que todo este tipo de elementos se podrían ver más como de tipo interno hacia la metodología. Aquí igualmente, si nos ponemos a analizar, podríamos ver que los dos criterios principales que se tienen aquí sería en base al porcentaje, el grado de conocimiento, la adaptabilidad a cambio y la documentación. Entonces allí tendríamos eso. Luego de aquí tenemos una serie de metodologías que se están probando a ese respecto. Fíjense que si nos vemos nuevamente, en este caso la metodología más adecuada para ese caso en particular sería la metodología RUC, porque es la que obtiene el mayor puntaje. Allí está. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre este tercer punto? Vamos entonces a continuar con el siguiente. Bueno, ya para finalizar con nuestra unidad 4, nos falta solamente el tema 4.4, donde vamos a tratar de profundizar un poco más en las metodologías ágiles. Fíjense que actualmente contamos con mucha tecnología, estando generalmente al alcance de nuestros dedos lo que es las diferentes soluciones, el control de todo nuestro negocio. Esto hay que tener cuidado al respecto, porque recordemos que también tenemos
problemas que se pueden generar por esta causa. Entonces nosotros debemos siempre ser cuidadosos con lo que es la aplicación de la metodología. Bueno, continuamos entonces. Aquí tenemos también que cuando vamos a construir nuestras soluciones, lo ideal es ir haciéndolo de manera progresiva, sentando bases fuertes y con una buena metodología que nos permita un correcto desarrollo de las ideas que queremos plasmar en esa aplicación. Esto nos lleva a pensar en dos tipos de metodologías. Tenemos las ágiles y tenemos las robustas o tradicionales. Fíjense que nosotros normalmente vamos a tener que plantear, que pensar bien cuál es la metodología más adecuada en cada caso, donde una metodología de desarrollo de software no es más que un marco de trabajo que nos permite estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo de sistemas de información. Aquí tenemos los flujos básicos de proceso dentro de lo que es el desarrollo de software. Vean que son 4 flujos básicos y un flujo que combina dos o más de los anteriores, el cual sería el flujo mixto. Tenemos las definiciones de cada uno de estos. El lineal trabaja en estricto orden secuencial. El iterativo repite las actividades hasta que se considere necesario. El evolutivo trabaja en forma circular. Cada vez que completa un ciclo, genera una mejor versión del producto. El paralelo realiza dos o más actividades de manera simultánea. Y el mixto nos permite combinar dos o más de los flujos anteriores para obtener un mejor resultado. Además de esto, actualmente los principales enfoques que podrían ser utilizados sería el modelo en cascada, que es de tipo lineal, tipo secuencial, el prototipado, que es de tipo iterativo, el incremental, que combina lineal con iterativo, el espiral, que también combina lineal con iterativo, y el modelo de desarrollo rápido de aplicaciones, que también es de tipo iterativo. Existen además de ellos otros enfoques también para el desarrollo de software, como el orientado a objetos, la programación top-down y el proceso unificado racional. De allí, lo que vamos a hacer ahora es pensar un poco acerca de las metodologías ágiles. Fíjense que ya esto lo habíamos hablado, lo voy a pasar, que es los criterios ágiles. Vamos a ver, tenemos en primer lugar la programación extrema. Aquí tenemos una definición sencilla. Dice que es una metodología basada en un conjunto de reglas y buenas prácticas para el desarrollo de software en ambientes muy cambiantes, con requisitos imprecisos, enfocada en la retroalimentación continua entre el equipo de desarrollo y el cliente. Los valores de esta metodología, ella se fundamenta en la simplicidad y tiene como objetivo la satisfacción del cliente, siendo sus pilares la retroalimentación, quiere decir la comunicación continua. Tenemos el respeto a las opiniones de todos, el coraje para enfrentar los cambios y la buena comunicación con el cliente. Aquí estarían sus principales características.
Aquí tenemos un diagrama de su funcionamiento, se recoge la información a través de historias de usuario u otras metodologías, se realiza la planificación, luego de esto nos lleva al diseño, que sería tanto el diseño simple, que es diagramas y otros elementos por ese estilo, y los prototipos. La programación se hace por parejas, se va haciendo un proceso de rediseño hasta que se considera que ya se tiene un prototipo adecuado, realizando siempre las pruebas unitarias y de integración requeridas de manera continua. Se lleva a prueba de parte de lo que es el cliente, que serían pruebas de aceptación. Si es aprobado, se lanza el producto, y si no, se repite el ciclo. La siguiente metodología sería la Scrum. Fíjense que aquí se realiza mediante iteraciones y se requiere de múltiples reuniones que se irán realizando a lo largo del proyecto. Los fundamentos de esta metodología son la innovación, la productividad, la flexibilidad y la competitividad. Sus etapas sería análisis del problema, desarrollo de la solución y pruebas. Aquí tenemos a sus principales participantes: el stakeholder, que sería el dueño, pues el cliente que nos está pagando; el product owner, que sería como el usuario, como la persona que va a utilizar ese servicio, la persona que está autorizada para opinar al respecto. Tenemos el Scrum Master, que es el líder de proyecto que se mantiene en comunicación continua con el Product Owner. Y tenemos el Scrum Team, que es el equipo de desarrollo en sí, que se va a encargar de lo que es la construcción del sistema. Vean que esta metodología se basa en diferentes reuniones. Tenemos las reuniones de planificación, las reuniones que se hacen, esta se hace al principio sobre todo, la reunión diaria, que esta es sumamente corta, normalmente no más de 15 minutos, para plantear los errores del día anterior y cómo se va a trabajar en ese día. Tenemos las de retrospectiva y las de revisión. Las de revisión generalmente son mensuales, quincenales, para ver cuando se termine con un sprint. Y la de retrospectiva ya es cuando se acaba con lo que es el proyecto, para sacar las lecciones aprendidas y etcétera. Aquí tendríamos un diagrama de esta metodología. La otra metodología también que estamos nombrando aquí es la denominada Kanban. Vean que esta metodología va a tener un diagrama que está representado por una serie de columnas, donde al menos deberían existir 3 columnas. Tenemos por una parte los pendientes, que serían el conjunto de actividades que se deben hacer. Tenemos las actividades en proceso, que serían las que se están haciendo. Y tenemos las actividades terminadas o finalizadas. Aquí tenemos un ejemplo de ese cuadro Kanban. Vean que lo que se hace es que se van desplazando las actividades entre las diferentes columnas hasta llegar a su finalización. Por ejemplo, supongamos que inicialmente en la columna de pendiente tenemos todas las actividades. De allí, cada miembro del equipo selecciona la actividad que va a realizar y la pasa a la columna de progreso. Cuando alguna de estas actividades es terminada, pasa a la columna de terminado o finalizado. Una de las cosas de esta metodología es que se supone que cada persona solamente puede hacer una actividad a la vez.
y hasta que no se desocupe de lo que está haciendo, no debe tomar otra. Además de esto, este tipo de representación visual mejora bastante lo que es el seguimiento de las actividades del proyecto. Aquí tenemos sus ventajas. Hay otras metodologías que podemos nosotros nombrar. Tenemos en primer lugar la metodología Cristal. Ella se fundamenta en la cantidad de personas que conforman el equipo de desarrollo. Y además de esto, va a trabajar con lo que es una serie de colores para identificar con qué versión de la metodología estamos trabajando. Tenemos el DSDM, la cual se fundamenta principalmente en lo que es tratar de cumplir con el presupuesto y con el cronograma de trabajo. Aquí tenemos sus fases: preproyecto, ciclo de vida y postproyecto. Aquí tenemos sus principios, los cuales están aquí explicados a continuación. No los voy a volver a leer porque son unos cuantos. Aquí tenemos también que él se basa en una serie de asunciones. Fíjense que entre las cuales se encuentra la regla del 80-20 o regla de Pareto. Esta regla lo que nos dice es que el 80%, el 20% del trabajo generalmente va a ser capaz de cumplir con el 80% de nuestros requerimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos establecer una adecuada jerarquización de los elementos para determinar cuáles son los más importantes y en base a esto trabajar primero con ellos, y este conjunto de elementos importantes nos van a permitir solucionar con menor esfuerzo la mayoría de nuestras problemáticas. Entonces vean que así estamos economizando recursos o por lo menos optimizándola y obteniendo rápidamente mejores resultados. Aquí tenemos algunas cositas importantes. Aquí también, aquí tenemos, este es un modelo de diagnóstico que entra también dentro de las metodologías que estamos revisando. Y aquí está su definición. Fíjense que él lo que busca es la estandarización de las interfaces. Hay otras metodologías que también podemos nombrar en este punto. Tenemos Agile Injection, que es una orientada hacia la definición de objetivos de la empresa, que busca soluciones rápidas. Vean que dice que las intervenciones de trabajo no pueden superar los 5 minutos. Tipo una lluvia de ideas, una cuestión así, para ir solucionando rápidamente los problemas que se presentan. Tenemos Design Sprint, que es una metodología de Google, que busca en muy poco tiempo, en solo 5 días, resolver las cuestiones relacionadas con el diseño, el prototipado y la prueba del sistema. De allí que podemos ver que las metodologías ágiles presentan ventajas importantes con respecto a la resolución de los problemas que se pueden presentar actualmente, ya que su mayor nivel de interacción nos permite soluciones más acordes con las necesidades reales del usuario. Vean que mientras que las metodologías ágiles están orientadas a las personas y se basan en la adaptación, las metodologías tradicionales están más orientadas hacia los procesos y se basan en lo que es la predicción, es decir,
en definir de manera adelantada las cosas que vamos a hacer. Aquí tenemos algunas metodologías tradicionales, donde se explicaron algunos detalles acerca de cada una de ellas. Tenemos la metodología MSF, la cual tiene como característica su adaptabilidad, escalabilidad, flexibilidad y que es una tecnología agnóstica, es decir, que sirve para diversos tipos de lenguajes. Tenemos la metodología métrica 3, que su principal característica es que ella es una metodología, digamos que completa, general, donde tiene todos los elementos que podrían ser necesarios para la solución de un problema. Aquí la gracia de esto está que ya teniendo todos los métodos, todos los elementos, seleccionar aquellos que resulten más adecuados para cada caso y no utilizar solamente esos. Aquí están sus objetivos y tenemos una que es bastante conocida, que es la metodología RUC, en la cual generalmente se basan la mayoría de los proyectos de tipo académico por tener una mayor formalidad y una documentación más conocida, más eh, una documentación, vamos a decirlo así, más completa, sería la palabra que estoy buscando. Bueno, aquí tenemos una definición, dice que él tiene tres características fundamentales, donde la primera es que está dirigido por casos de uso. Es decir, se orienta por la importancia que puede tener lo que va a ser el producto por el usuario. Está centrado en la arquitectura, ya que va a tener que indicarse con claridad cómo va a estar constituido el sistema y en qué orden se debe hacer. Es iterativo e incremental, ya que divide el proyecto en varios mini proyectos donde los casos de uso y la arquitectura van cumpliendo de manera más depurada sus objetivos para luego juntarse y solucionar el problema total. Recordemos que el modelo RUC busca unificar todo el equipo de desarrollo de software y optimizar su comunicación. Aquí tenemos sus principales elementos, los trabajadores, las actividades, los artefactos y los flujos. Aquí habían unas recomendaciones. Aquí tenemos también el modelo AUP, que es como una combinación entre el modelo RUC y los modelos ágiles. Fíjense que este modelo AUP se basa en ciertos principios que serían la agilidad, la simplicidad, centrarse en actividades de alto valor. Es una herramienta que busca la independencia y hay que adaptar el producto a las necesidades. Si nos podemos poner a ver, es muy parecido a los criterios utilizados por las metodologías ágiles. La mayor diferencia sería que este busca más lo que es digamos que el presentar de un poco más formalidad en cuanto a su documentación, a sus procesos, cómo se realizan, lo cual en las metodologías ágiles generalmente es secundario. Entonces lo que se busca es agilizar el modelo RUC. Aquí tenemos algunas conclusiones. Recordemos que las metodologías ágiles lo principal que buscan es maximizar el valor entregado al cliente de manera rápida y se priorizan ciertos factores, ciertos aspectos tales como la colaboración, la calidad, la flexibilidad ante el cambio que puedan surgir durante el ciclo de vida del proyecto. Aquí tenemos algunas características o algunas ventajas de los modelos ágiles.
Aquí tenemos un pequeño resumen acerca de la programación extrema. Tenemos otro acerca de Scrum y una serie de lecturas y otros materiales complementarios que les pueden ser de utilidad. Ya con esto tendríamos completo nuestro resumen. ¿Alguna duda, alguna consulta al respecto? Ningún ingeniero.